Buenas tardes amigos de En tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y vean mi cara de felicidad porque por fin se me hizo entrevistar, como va a ser el día de hoy, a un gran empresario industrial, gran amigo de este medio de comunicación y bueno, una persona que admiramos, respetamos y apreciamos por el valor que ha tenido y sobre todo por las acciones que ha tenido en representación de las industrias mexicanas. ¿Le sigo, no? ¿O ya con eso? No, 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 me abrumas con tantas palabras bonitas hacia mi persona, Alejandro, creo que inmerecidas, pero también lo prometido es deuda, te la debí y aquí estoy. Gracias. Eno Castellanos, expresidente de Canacintra, empresario industrial, y vamos a platicar con él. Enoch, ¿cuál es el presente de la empresa en México? ¿Cómo ves a las industrias en México? Se habla mucho del nearshoring, se habla también mucho del friendshoring, pero entre que shoring y shoring, lo cierto es que hay problemas de energía, hay problemas de desconfianza a nivel mundial y a nivel concretamente de nuestros aliados de la 4, del TEMEC. Hay problemas también con la Alianza del Pacífico al momento de desdeñar a nivel presidencial a la presidenta de Perú y darle la estafeta al presidente de Chile, pues de alguna Boric. manera Ujú. estamos creando un antecedente que no corresponde a la grandeza de México ni de los pueblos. Y en ese sentido, ¿cómo ves las industrias? Y en ese contexto también. Fíjate que veo oportunidades y riesgos. Las oportunidades son dadas por factores externos, exógenos, que enmarcan el nearshoring y el friendshoring. Está cambiando el mundo, está cambiando la geopolítica y para bien, México pues tiene más de 3.000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos y hemos logrado tener desde los 90 un tratado de libre comercio en América del Norte. Esto atrae mucha manufactura a las regiones de la frontera norte, a los estados fronterizos y al Bajío, que son aquellos que tienen mucho mejores condiciones en cuanto a recursos humanos calificados disponibles a nivel profesional, a nivel técnicos y también unas ventajas competitivas logísticas interesantes, costos de mano de obra que siguen siendo moderadamente económicos, aunque en la frontera ya se duplicó el salario mínimo y en el resto del país vienen aumentos crecientes. Pero todo esto está haciendo que haya una... Sin embargo, vienen los riesgos. No estamos preparados en energía. Tuvimos un golpe durísimo cuando las políticas públicas en materia de energía limitaron la participación privada, con un enfoque totalmente a contrapelo de lo que está adoptando el mundo. Y creo que esta parte es la que contesta también los errores que se han cometido en política exterior y en política comercial. Estamos dejando de lado que hay una globalización, que hay, si bien la pandemia nos obligó a ya no pensar tan global porque las cadenas logísticas se rompieron, porque hubo problemas, al menos en bloque, y estos bloques con lazos históricos profundos que ha tenido México con Latinoamérica, con la Alianza del Pacífico, pues son una muestra de que se viola la doctrina Estrada, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, y pareciera que México aplica este principio cuando le conviene y se olvida de él cuando ideológicamente no le conviene. Bueno, esto es lo que estamos, esto es lo que estamos. ¿Cómo está la empresa? Muchas empresas se están integrando a cadenas de valor. Debo decirte que yo veo personalmente en las empresas mías que hay un aumento en la demanda de nuestros productos y servicios, que se empieza a recuperar, que México ha tenido nuevamente por factores externos, exógenos, pues muchas coyunturas que le permiten incluso estar creciendo. Si bien no hemos recuperado, como lo habíamos anunciado en su momento, toda la caída que tuvimos en la pandemia, pero bien, la perspectiva es que México tenga una ventana de alrededor de entre 5 y 10 años en donde pudiera beneficiarse del nearshoring si hacemos
lo correcto si permitimos inversiones en energía, en infraestructura carretera, en telecomunicaciones, si trabajamos en temas de seguridad, en Estado de Derecho y sobre todo si nuestras políticas públicas se apartan de las ideologías que parecieran retrógradas viéndolas por lo que ha sucedido en el pasado o viéndolas en retrospectiva. Enoc, si te preguntan México es de izquierda, derecha, centro, ¿qué respondes? Mira, lo que pensé no lo voy a responder porque sería mal que yo dijera malas palabras, pero en realidad México se volvió un crisol. México se volvió un país, hablando ideológicamente, de filibusteros. Ya no hay izquierda, vamos, políticamente hablando, ya no hay derechas. Están, sí, grupos radicales que toman algunas banderas que antaño pertenecían a la izquierda histórica o a la derecha histórica. Sin embargo, hay tal pragmatismo que raya ya en el oportunismo político, en donde tú ves que gente que es presidente de un partido de derecha está militando ahora en la izquierda y viceversa, que es incomprensible lo que está pasando. Yo creo que estamos en una época de canallas, en donde hay que valorar muy bien los posicionamientos y las convicciones que uno tiene, porque pareciera ser que cual filibusteros se congregan para el mejor proyecto y aquello que esté más jugoso en términos políticos. Es que de repente estamos sorprendidos porque no sabemos realmente, no sabemos a dónde vamos. Se habla mucho de la sociedad, se habla mucho de los pobres y se han generado más pobres que en otros años. Se habla mucho del cuidado de los pobres y la pandemia lo que generó fue también una mortandad fuerte y desafortunadamente muchos de ellos en sectores vulnerables. Se habla de que se va a gobernar para el pueblo y los niños con cáncer, la gente con cáncer, ¿dónde está, no? También son pueblo. Y de repente vas viendo tantas cosas que tal pareciera que con el asistencialismo se corrige todo, ¿no? Pero ese asistencialismo requiere recursos, recursos que al día de hoy no es claro de dónde están saliendo ni cómo se están gastando y desafortunadamente está creando tristemente, a un grupo de personas que solo dependen de los ingresos del Estado para vivir. Y ese es el problema. ¿Cómo ves eso? Pues de manera negativa, Alejandro, creo que justamente la idea del populismo es generar beneficios de corto plazo atractivos para el pueblo, dejando de lado las inversiones en capital humano que significan la educación, la seguridad, la salud, y que finalmente es sobre lo que debe de estar sustentado el crecimiento de las sociedades junto con los empleos dignos. Esto es un error histórico de la izquierda, porque en esa visión cortoplacista que comparto únicamente para el segmento de población que está en pobreza extrema, esa gente que sabemos que no tiene para comer, pero tenemos que darle alguna ayuda social llamada asistencialismo para al menos que los niños tengan algo en el estómago para ir a la escuela o para que pudieran vivir en condiciones dignas. Pero el gran error es que no se invierte en ese capital humano, en ese capital social, y se privilegia el ver a la población pobre como votantes, como clientelas. Entonces, son políticas públicas clientelares. Por eso no les interesan realmente los números. Por eso, si crecen los pobres, no pasa nada. ¿Por qué? Porque saben que el discurso va orientado y el asistencialismo a mantener más clientela que vote por ellos. Poblaciones con mayor nivel de educación, con mayor acceso a la salud, con mejores empleos, cuestionarían estos paliativos de corto plazo que al final, cuando no se pueden dar o cuando se disminuyen, vuelven
a sumir a la gente que los recibió en la pobreza, porque no les estás aumentando las capacidades para que ellos mismos rompan ese círculo vicioso de pobreza. Esto es lo que yo veo, Alejandro, mm, pues con mucha tristeza. Hay en México, a diferencia de algunos pueblos de América Latina que optaron por opciones de izquierda radical, veo que podemos estar en el límite eh, en donde justamente el fiel de la balanza sea la clase media. Esa clase media sí aspiracional, por supuesto. En la vida es sana una ambición controlada por mejorar, por tener mejores condiciones. Yo no conozco a nadie pobre, rico, que quiera que sus hijos estén peor que ellos, o que tengan menor educación, o que tengan menor acceso a la salud. Esto no existe. La gente desea ser mejor. Y eso es aspiracionista perfectamente. Muy bien, qué bueno. Creo que nadie riñe con eso, porque hay que quitar los clichés de que el pobre por ser pobre es bueno y el rico por ser rico es malo y el de la clase media es entre malo y bueno. Esos silogismos han sido derrotados por la historia. Pero te das cuenta que has dicho una palabra que pues prácticamente implica un castigo ya social, aspiracional, aspiracionista. Desafortunadamente, o sea, de repente ya no puedes aspirar a nada y te tienes, tal pareciera que te tienes que conformar, ¿no? De repente hablas de los niños y ves que la pandemia ha generado para muchos lo que es una década perdida o un lustro perdido. En consecuencia, ¿quiénes van a beneficiarse de ese nearshoring si en un momento no tenemos la mano de obra o la materia prima, que son los niños que alrededor serán jóvenes y más adelante profesionales, que están siendo muy limitados, muy lastimados en su conocimiento, en su formación? Y por el otro lado, también, ¿quién va a o sea, cómo ahorita puedes hablar el lenguaje oficial de que ahorita que los empresarios aprovechen el nearshoring, cuando durante una pandemia lo que hiciste fue ir contra de ellos y que se rascaron con sus propias pulgas? Y entonces los abandonas y ahora recurres a ellos, o ahora esperas que ellos hagan el trabajo fuerte, pues como que es un tanto incongruente, ¿no? Sí, mira, hay mucha contradicción por llamarlo menos, podríamos llamarlo más claramente como hipocresía. A ver, si se habla de pobreza franciscana, que hagan lo de San Francisco, que dejó todos sus bienes siendo una persona acomodada, quedó totalmente en la pobreza y vivía de lo que estaba, de lo que le regalaban cuando caminaba. Esto de no aspirar más que a tener un par de zapatos y no salir del pueblo de donde naciste es totalmente retrógrada y no representa a la clase gobernante que no se comporta de esa manera. Tenemos una clase gobernante que le dice a los otros que se atiendan en hospitales públicos que adolecen de mala calidad en el servicio por la cantidad de gente que tiene que ser atendida, no por los médicos ni por las instituciones que son muy loables, sino más bien por la mala planeación y por un discurso insensible y unas políticas públicas totalmente erradas. Y mientras ellos se atienden en hospitales privados. Le dicen a la gente que no use cosas caras cuando ellos son ostentosos. Le dicen a la gente que hay que viajar en vuelos comerciales cuando ellos viajan en vuelos privados. Eh, es una simulación, mucho de esto. Yo entiendo que con eso conectan con la gente, pero finalmente la historia va a poner las cosas en su lugar. Yo creo en el luchador social que está en la presidencia, pero no se logra todo con el ánimo. Tiene que haber expertos, y es otra cosa que también se ha desdeñado, el conocimiento, la investigación, los científicos, la gente que aspira a estudiar en una escuela en el extranjero, está mal visto porque entonces les enseñan a robar. Hay unas ideas muy tendenciosas, muy cargadas de resentimiento, que de pronto conectan con la gente de la peor manera. Yo creo que esto lo tendremos que revisar.
y ojalá, sea quien sea la opción por la que voten los mexicanos, sea esta una opción que busque acabar con la polarización, que tenga un discurso que logre encontrar lo bueno dentro de las diferencias, aquello que nos hace mexicanos, que nos llena de orgullo, para poder construir sobre esa base. No podemos estar, nunca ha funcionado el discurso de polarización en la historia de los países. Irremediablemente termina mal cuando un gobernante polariza a su pueblo. Pero fíjate que tienes razón en eso. Sin embargo, también regresando un poco al aspecto empresarial, hay cosas que pues, no puedo entenderlo. No puedo entender qué está pasando. Por ejemplo, ¿cuántas veces hablamos de que la minería era una buena opción para México en su crecimiento? Se invirtió en la minería y de repente vienen unas reformas muy locas por la forma en que fueron elaboradas, 20 leyes en una noche, en un lugar ajeno, etcétera, y independientemente de lo que pase con la cuestión jurídica, la constitucionalidad de esos actos, lo cierto es que prácticamente echas atrás todo lo que era la minería positiva. A los mineros prácticamente los llamas o los calificas o los tratas como ladrones, y de repente todas las inversiones que se hicieron vienen en una situación de, hoy por hoy, de incertidumbre brutal. Porque si eso ya lo hicieron con una ley y unas leyes que ya estaban aprobadas y de repente las echan para atrás, ¿qué va a pasar, no? Lo vimos con el aeropuerto. Lo vimos como una decisión que era por corrupción, por la gran corrupción que había. Al día de hoy no se ha aprobado, pero lo cierto es que echaron a andar un proyecto que cuando menos era más viable que el que tenemos ahora, el nuevo aeropuerto. Entonces, hay cosas que no se están entendiendo y tal pareciera que esa de política industrial ha pasado a ser un capricho industrial porque simplemente no hay razonamientos y más que nada son actos de la voluntad que obedecen a tendencias o a ciertos momentos. Hay un viejo adagio que dice que se logra más con la miel que con la hiel. Yo creo que pudieran revisarse, todo ordenamiento legal es perfectible, y si alguien en un grupo político o en un gobierno en turno considera que es injusto cómo se están cobrando derechos, impuestos sobre la minería, se hubiera podido llegar a una buena negociación. Creo que la iniciativa privada ha dado muestras de buena voluntad. Los aumentos al salario mínimo que tanto le aplauden al presidente no los dio el presidente, los dimos nosotros. Si bien muchos de nosotros no pagamos salario mínimo porque ya no hay gente que trabaje por esa cantidad, yo sí veo que hay en el sector comercio, en el sector agrícola, pudiera haber quienes están ganando el mínimo en sus jornales, pero hemos soportado todo lo que son los beneficios sociales, Seguro Social, Infonavit, un retiro digno. El empresariado mexicano, en época de Carlos Salazar, propuso la nueva reforma a pensiones. Entonces, creo que ha habido buenas iniciativas cuando nos dejan trabajar de buena voluntad, cuando quieren imponer, y además imponer sin conocimiento. Es como las concesiones en agua o en minería. Están buscando disminuir los tiempos en los que se recupera la inversión. Pues muy simple, no va a haber quien invierta. Y entonces van a buscar que la inversión sea pública, porque ellos piensan que siendo pública se queda en manos de los mexicanos. No es así, ¿eh? Creo que ese es el gran error. Cuando revisamos la época de Echeverría, con este gobierno que logró una economía mixta, vemos que todas las empresas estatales perdían dinero. Todas, absolutamente. El Estado era dueño de cines, de salones de belleza, de acerías, de Centros nocturnos. fertilizantes, de todo. Estaba metido en todo. Del papel periódico, por cierto. ¿Y qué pasó? ¿Se hizo un Estado más rico, más poderoso? No, se hizo una clase gobernante que se benefició económicamente de ello. Por eso se trabaja mucho con los miedos arraigados del mexicano en la idiosincrasia. Estamos hablando de la corrupción y de la inseguridad. Pero estas banderas se utilizan para imponer modelos que ya fracasaron en el propio México o en otros países.
El presidente, cuando toma protesta, Carlos Salazar, habla abiertamente ante todo el empresariado de México que estaba representado, porque se invitaron a los representantes empresariales de todo el país. El presidente de Banamex, lo recuerdo mucho, él habló de una economía mixta. Jamás hubo un posicionamiento de los empresarios, de los liderazgos, para decir, oigan, vamos a sentarnos a ver qué es lo que quieren hacer. Entonces, todos los pasos han sido, con la bandera de la corrupción, deshago los proyectos que no me gustan, con la bandera de la corrupción y de la inseguridad, doy a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, espacios que antes eran de gobierno civil o de la iniciativa privada. Y nadie dice nada. Creo que es un grave riesgo para las propias Fuerzas Armadas, porque les está exponiendo un desgaste que tendrán cuando se destapen. Olvidémonos de corrupciones, malas prácticas o malas administraciones. No en todos casos, yo creo que hay gente muy, muy buena, pero zapatero a tus zapatos. Esa no es la labor constitucional que tienen nuestras Fuerzas Armadas. Lo digo con todo respeto y con el afán de protegerlas. Esa imagen que tiene el pueblo de México de una institución respetada, querida, que la apoya en caso de desastres, que defiende la soberanía nacional en caso de una invasión, pues eh, la podemos desgastar. Y eso es el riesgo y eso es el gran temor que debemos de tener los mexicanos. Los empresarios tenemos un ámbito de acción, Alejandro, pero no podemos tampoco meternos en temas en donde los legisladores, los políticos profesionales, los académicos, los jueces debieran de dar esa batalla. Enoch, yo tengo una duda fuerte. Tú has sido presidente de un gran organismo empresarial. ¿Realmente los presidentes se manejan solos? Y te lo comento porque me ha tocado ver actos políticos en este año en donde han estado dos líderes empresariales de grandes agrupaciones, de alguna manera aplaudiendo los actos presidenciales. Cuando de repente ves el sector empresarial y ha sido el que más ha sido golpeado. Entonces, no entiendo, ¿es a título personal cómo se manejan o qué pretenden manejar ellos? Mira, la representación empresarial es diversa y no solo diversa en cuanto a sectores, sino en cuanto a tamaños de empresarios. La realidad es que cada grupo defiende los intereses de sus pares. Entonces, no es extraño, siempre ha sucedido en cualquier tipo de gobierno de izquierda, de derecha, autoritario, democrático, que abandere una economía de mercado, o una economía mixta, o una democracia liberal, o nuevamente autoritaria, ha habido un grupo de empresarios beneficiados. Y esos empresarios se convierten en los aplaudidores consuetudinarios. Yo creo que la apuesta empresarial de los grandes magnates, de los grandes grupos de poder, que manejan pues poco menos de la mitad del Producto Interno Bruto del país con sus operaciones, han decidido el nadar de muertito, no contradecir, no ser muy estridentes para que no se moleste el gobierno. Y con eso ellos piensan poder transitar, esa es la apuesta, a un nuevo gobierno. El riesgo es que no dé tiempo o que no entre un gobierno que cambie la línea, sino que la radicalice por no dar un debate ideológico o una negociación en términos muy firmes. Lo que tenía, y alguna vez vi más bien a Quintana en uno de sus artículos editoriales, decir es que la herramienta que tenía el empresariado mexicano
era la inversión. Y esa inversión no la hacen solo los grandes, la hace también el que tiene una fonda y compra una mesa, un refrigerador, el pequeño constructor que tiene una retroexcavadora, que la adquiere a crédito, el empresario industrial que compra una bodega o que compra maquinaria para hacer plástico, una estructura de plástico. Estas inversiones son las que realmente habría que poner en la mesa, decir, ¿saben qué? Como lo que estamos hablando de la ley minera, si se radicaliza esto, se retira tanto. No, no lo creo. Bueno, pues tendríamos que ver las condiciones para hacerlo. Pero creo que este gobierno ha corrido con mucha suerte. El, el, el colofón de esta historia va a ser eso. Pasaron años de pandemia, pasaron años de gastar en asistencialismo de manera desmedida, sin controles, sin ver siquiera si el dinero estaba dando resultados, simplemente dándolo a manos llenas, sin generar esas capacidades, ese capital humano. Y aún así, nuestro país es tan poderoso hablando demográficamente. Nos hemos convertido en una plataforma de manufactura. Somos un país que tiene 2 océanos, que tiene un sinnúmero de puertos en cada uno de esos océanos, sitios arqueológicos, turísticos, playas, lugares coloniales y más de 3.000 kilómetros de frontera con el país más poderoso del mundo, que a pesar de los pesares, seguimos teniendo perspectiva y crecimiento. No, me parece impresionante eso, tienes toda la razón. Muchos se preguntaban si hace 4 o 5 años íbamos a llegar a ser como Venezuela y pues, sorpresivamente no lo hemos llegado, pero el problema es que tampoco hemos logrado una identidad realmente como México, como mexicanos. O sea, eso es lo más cuestionable, ¿no? No sabemos si vamos o venimos, no sabemos si avanzamos o retrocedemos, no ¿Hacia dónde sabemos, queremos ir? efectivamente, ese es el punto fuerte, ¿a dónde vamos, no? Yo no lo sé. Sí, es que ese es el tema. México sí tuvo estadistas. ¿Cuál es la diferencia entre un gobernante y un estadista? El gobernante es cortoplacista, está viendo cómo gana la siguiente elección, cómo la gente le aplaude y tiene mayor popularidad en un mes contra otro. El estadista levanta la mira, ve un horizonte de 20, de 50 años y busca lograr los consensos para llevar al país por esa senda a un derrotero, a un objetivo definido, donde haya mayor bienestar para su gente, mayor seguridad, mejores salarios, donde todos los niños tengan una adecuada nutrición y educación. Pero lamentablemente hemos carecido de estadistas en las últimas décadas. Y como bien dices, no hay una visión de hacia dónde ir. Hoy se abre una universidad, mañana se cierra, hoy se abre un programa social, el otro sexenio lo quita, aunque sea del mismo partido, no hay una revisión de métricas sobre si están eh, funcionando o no las cosas, porque además se utiliza, perdón por la expresión, pero el valemadrismo, de decir, es que yo siento que van bien. ¿Por qué? Porque lo siento, porque veo a los niños contentos en mi colonia. Ese no es un indicador, porque veo que la gente mata una vaca para, sus, para sus fiestas. Tristemente no es así y eso no va a cambiar la realidad, sino más bien la manipula. De acuerdo. Ahora, otra de las cosas que me llama la atención de todo esto. Se habla mucho del perfil del presidente, del próximo candidato presidencial, mujer o hombre. Siempre hemos hablado de servidores públicos que llegan a la presidencia. ¿No crees que valdría la pena que alguna vez llegara un empresario, un industrial, alguien que le haya costado con sus manos generar riqueza y no solo que haya vivido de la riqueza que produce el pueblo? Mira, Alejandro, te voy a dar una respuesta que quizás no va a ser la que quieres escuchar. Yo creo que los empresarios somos un extracto de la sociedad a la que pertenecemos. Y ya han habido gobernantes o legisladores emanados del empresariado mexicano. Y tristemente no han hecho un buen papel.
Algunos, digamos, tendrán todas las buenas intenciones, pero quizás no tuvieron el conjunto de habilidades o de oficio para poderlo llevar a cabo. Mira, el ejemplo que se me viene a la mente es el gabinete de Fox, Fox. con Ernesto Martens, que había ocupado la dirección general de Vitro en la Secretaría de Energía. Un ingeniero muy respetado, al que yo conocí en alguna conferencia en mis épocas estudiantiles. Pero tristemente necesitas tener oficio político, conocimiento de la administración pública para poder hacer un buen papel. Porque no es lo mismo estar de un lado de la mesa que del otro. O sea, y en ese sentido yo sí los entiendo, porque las responsabilidades administrativas de un servidor público pueden llevarlos a la cárcel. Cuando aquí a lo mejor tú la riegas en algo y bueno, te despiden. Aquí no, te meten a la cárcel. Me explico, estamos hablando de los dos lados de la mesa. Yo más bien creo que México debe de tener, debe de premiar a la gente bien intencionada y romper ese oligopolio que tienen los partidos, esa exclusividad. Yo siempre he comentado que ¿por qué los políticos, a pesar de que se bronqueen, por qué se mantienen en la política? La mayoría de ellos están en una tómbola. Pensemos en una esfera de la Lotería Nacional donde están únicamente todos los números. Entonces tú das vueltas y tomas, vas sacando, eh, y aquellos que sacas son los que tienen los puestos, ya sea de elección o de designación. Pero finalmente se siguen quedando las mismas pelotitas adentro. Entonces, cuando vuelvan a meter la mano, van a sacar dentro de ellos mismos. E incluso regresan en algunas ocasiones a los que ya tuvieron puestos. Es decir, no se refresca la clase política más que cuando se van falleciendo de manera natural quienes se dedican a esta profesión que yo no la satanizo. Yo creo que la esencia de la política, entendida en su más puro concepto de acercar posiciones distintas para lograr el bien común, es muy buena, porque es la alternativa a la violencia, a agarrarse a golpes, a balazos. No, vamos a dialogar. Todo el mundo hacemos de cierta manera política cuando negociamos algún precio, cuando negociamos ir al cine con nuestra esposa, con los hijos, cuando tomamos una decisión negociada, estamos haciendo política. Pero lo que hace falta es dignificarla. Y cierro mi comentario diciéndote que si la clase política quisiera ciudadanizar, ahora que está muy de moda ese debate, que si los ciudadanos o no hay que llegarle, muy sencillo, que introduzcan una reforma una reforma electoral, incluso si tiene que ser constitucional, que sea constitucional, para que la mitad de las candidaturas sean a ciudadanos sin partido, de todos los partidos. El 50% se lo das a los afiliados a tus partidos y el 50% se lo das a ciudadanos. Y vas a ver cómo se refresca esta clase política y cómo empieza a haber otras expresiones y cómo empezamos a sentirnos representados y a ser más participativos los mexicanos. Eso es eh, un reto que les lanzo yo a los líderes de todos los partidos políticos, que ciudadanicen a través de una reforma electoral todas las candidaturas a puestos de elección popular. Bueno, tienes razón en algo. Con eso seguramente habría una dinámica que no hemos tenido hasta ahora y habría mayor participación, desde luego. Pero por el otro lado, regresando al tema de los presidentes, fíjate, yo no recuerdo algún presidente que haya sido empresario. Dicen muchos que fue empresario Fox, pero Fox era empleado de una empresa grande. Hemos llegado a tener tal extremo de... Candidatos. Hemos llegado, sí, y hemos llegado a tener tales extremos de presidentes, que hay un presidente que ha llegado con 200 pesos en la cartera y al día de hoy muchos se cuestionan de dónde vivió, ¿no? O sea, ya quisiéramos tener esas opciones. A lo que me refiero es que no es creíble. Nos gustaría que gente que ha generado riqueza en algún momento de su vida llegara, ¿no? Porque sabe lo que es el costo del dinero y probablemente así lo valorara. Eso es a lo que me refería. Sí, claro, claro. Y así lo entiendo. Desgraciadamente, bueno, tampoco nos podemos envolver en una bandera de virtud, porque bueno, los empresarios hay de todo tipo de empresarios. Pero me hiciste recordar a Maquio.
Claro. a Cloutier. Él fue presidente nacional de Coparmex y es un empresario reconocido en Culiacán, Sinaloa, que dio una pelea a finales de los 80 por tener una expresión distinta. No se dieron las cosas y bueno, creo que sin duda también está Gustavo de Hoyos, que mi amigo tiene un despacho Abogados. de abogados y, y bueno, quiere participar, pero creo que hace falta generar mucha más cultura de cultura política dentro del empresariado y dentro de la sociedad mexicana. No malentendido, ¿eh? Porque la gente piensa que cuando alguien habla de política, es que son grillos y van a estar perdiendo el tiempo. No, las sociedades avanzadas nos lo han demostrado. La gente da trabajo sin remuneración en su club social, en los scouts, el club de lectura, el club deportivo, en la sinfónica, etcétera. Y a través de esto generan comunidad y por eso exigen sus derechos y son muy agresivos para defenderlos. Por eso uno ve al americano, al europeo, son buenos para debatir y los ves enojados cuando alguien los trata mal en un restaurante, cuando alguien les da un mal servicio público, porque pagan impuestos, porque hacen comunidad, porque dan su tiempo. Y está medido, ¿eh? Esos tipos de países, en comparación a los países subdesarrollados como nosotros, dan 7 veces más su tiempo sin remuneración en la iglesia, en todos los organismos que he dicho, eh, a diferencia de nosotros. Nosotros traemos esa mentalidad de no lo hago si no tengo un beneficio. No, pues el beneficio es comunitario, no es para ti. Pero ahora por el otro lado, lo que viene, 2024. Sé que no tenemos una bolita de cristal, no somos mágicos, ni místicos, ni nada de eso, pero sabemos cuáles son los 4 candidatos reales de un partido, del partido oficial. Vemos que ninguno de ellos tiene una experiencia empresarial. Quizá el que pudiera alegarse que tiene es uno de ellos es Adán, que ha sido notario en su estado y tiene cierta formación, pero de ahí en más de los otros 3 desconocemos. Por el lado de los que suenan en la oposición, quizá hasta ahora la única que pudiera mencionarse o entenderse como empresaria es Xochitl, porque de ahí en más, de los que suenan, ni Enrique, que son los más cercanos, pues tampoco han generado. Si nos extendemos completamente a, bueno, Carlos, pero Gustavo de ellos, pero ya Gustavo se bajó, o está, al parecer ya se bajó. Si nos vamos a Gilberto Lozano, también es otra persona que ha sido empresario, ha estado también en empresa, entonces podríamos ver que son pocos realmente los que vienen y las posibilidades, pues bueno, no nos dice absolutamente nada. Entonces, seguramente vamos a tener un servidor público de carrera en la presidencia, como van las cosas. Y entonces, nosotros como empresarios, como industriales, ¿a qué le deberíamos de tener fe en ese sentido? Mira, yo reitero, Alejandro, yo creo que hay que no, entiendo tu punto en cuanto a generar, pero, por ejemplo, un académico investigador que los ha tenido México y los ha tenido muy buenos, incluso ganadores de premios Nobel, como el doctor Molina, no necesariamente están, digamos, siendo una carga para la sociedad. O sea, su trabajo genera riqueza, genera conocimiento. Sí, sí entiendo tu punto de que un empresario puede tener una visión distinta. Yo llevaría el comentario incluso a ocupar algunas carteras de administración pública, porque también lo que pasa, y a eso me refería cuando hablaba de Ernesto Martens, si tú no la conoces, no sabes cómo funcionan las leyes, te entrampas. Entonces, sí creo en que un empresario puede hacer un buen papel como político, pero tendría que prepararse también para eso. Me gusta el perfil de Xochitl justamente porque ha combinado los dos, porque generó empresa, generó riqueza y luego ha tenido cargos en la administración pública, no ha sido necesariamente una persona cómoda para su partido y ha mostrado cierto grado de independencia a la hora de votar. Y eso le da una calidad moral que está preocupando muchísimo al gobierno y al oficialismo.
¿Por qué? Porque ven una persona auténtica. Lo de quererla ligar, porque es el decir, oye, tienes un amigo que es que fue ratero o violador, ay, entonces tú eres igual. No, tu amigo es tu amigo. Tú tienes tu propia historia, tu propia idea. Y si alguien cometió un error, pues que lo pague. Pero eh, creo que esa es una mezcla perfecta porque entienden el intríngulis del poder y de la política, pero su enfoque es a una rentabilidad, en una rentabilidad económica, pero además por la historia de vida de Xochitl Gálvez, también entiende una realidad social, dado sus orígenes. Entonces, bueno, eso es lo que pienso que debería ser, Alejandro. No, me parece muy interesante lo que tú estás diciendo. Ahora hablas de preparación y lo que hemos visto, por ejemplo, en lo que van de estos años, es que lo que más ha reinado es las personas no preparadas, ¿no? De repente ves a Exactamente. las personas que están ocupando ciertos puestos claves y dices, ah, caray, pues cualquiera puede serlo, ¿no? Porque más importa cierta lealtad que su profesión. Y por el otro lado, si hacemos extensivo lo que comentabas de Xochitl, que si es ratero, un amigo, etcétera, pues cuántas veces no hemos visto a personas que abrazan a familiares de narcos y no por eso se les pega, ¿no? Siguen manteniendo bajo esos criterios, ¿no? Y desafortunadamente algo que sí está polarizando demasiado son las charlas mañaneras que pues desafortunadamente nos ha llevado a dividir un México, ¿no? Un México que no quisiéramos, pero se ha dado ya, se han creado bandos. Y aquellos que tuvieron colaboradores cercanísimos que eran unos corruptos, que no es creíble que no estuvieran enterados de lo que habían pasado, a juzgar por cómo denostan a sus contrarios con estos mismos ejemplos. No, sin duda, creo que ha habido mucho de simulación, de querer manipular la realidad y de no saber cómo reaccionar a los fenómenos. Mira, eh, si tuviéramos una conciencia política, una conciencia cívica, sabríamos escoger mejor. Desgraciadamente el pueblo tiene tanta necesidad que yo lo he visto en los lugares donde tengo algunas empresas, la gente va a votar por alguien de quien reciba un beneficio inmediato, porque ellos no alcanzan a visualizar un beneficio de mediano o de largo plazo. Su condición no cambia mucho entre un gobierno y otro. Por lo tanto, ellos sí son de que quiero ver qué me va a dar. Si me da un saco de cemento, si me da una gorra, si me da una camisa, dependiendo. Las palabras no, a veces no las entienden mucho. No porque no sean gente inteligente, pero sin formación o sin conocimiento. Y ahí eh, quiero reflexionar sobre una frase de Isaac Asimov. De repente el antiintelectualismo está haciendo que como nos equiparamos como seres humanos y efectivamente todos somos iguales, lo que están llevando a la práctica es decir que tu ignorancia es tan válida como mi conocimiento, porque los dos somos seres humanos. Y porque el que tú hayas invertido, ya sea tú, tu familia, mucha gente invirtió ellos mismos en su educación, se pagaron o consiguieron una beca, eh, eso no es importante. O sea, el que tú sepas no te hace mejor que yo. Ciertamente no te hace mejor, pero sí te hace más calificado. Y cuando se pone el ejemplo de los médicos, ahí se hace muy evidente en manos de quién te pondrías. O sea, yo un médico, no, porque te vas a sentir más que yo, si yo puedo ser lo mismo. Entonces, cuando tienen una enfermedad o les da un infarto, ¿por qué no se van con un huesero? ¿O por qué no se van con alguien que trabaje sobre la madre tierra? Porque buscan al mejor especialista de médico militar para que los atienda. Ese es el tema donde hay una hipocresía brutal, donde no hay una congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Por eso, yo sí creo que deben de llegar los más preparados a los puestos. Sócrates no creía en la democracia, justamente porque decía que el pueblo iba
a votar o iba a elegir aquellos que les prometían más cosas, no importando si se las cumplían. Y este concepto es muy políticamente incorrecto, pero en la práctica yo lo he visto funcionar en países como Singapur, como Malasia, en donde hay democracias dirigidas, hay una, no estoy hablando de que sea el privilegio de una élite, no, pero sí se tiene que premiar el que alguien sepa, y no importa que venga de abajo. Aquí en México no nos pueden vender eso porque tenemos ya un Benito Juárez desde hace más de 150 años que gobernó el país. Entonces, sí hay clasismo, sí hay diferencias sociales, pero México es un país que acepta y reconoce el conocimiento y la sensibilidad social de la gente. Excelente, ¿no? Nos quedan 5 minutos y me gustaría hacerte las últimas 2 preguntas. ¿Qué les sugerirías a los empresarios, a los industriales de cara a las elecciones? Yo creo que los empresarios tendremos que seguir trabajando. Nuestra realidad económica la cambiamos nosotros. Ciertamente es afectada por las acciones de gobierno, las políticas públicas e incluso las leyes. En el momento de campañas, yo les sugeriría participen, escuchen a los candidatos, hagan propuestas serias, entreguen papeles, socialicen alguna idea que tengan sobre cómo hacer más prósperos los negocios, porque al hacer más prósperos los negocios haremos más prósperos los empleos. Y finalmente, platiquen con su gente y con sus familias. La gente, coincido, la gente no es tonta. La gente tiene sabiduría y esa sabiduría popular hay que aterrizarla en los conceptos de subsistencia a través de un ingreso. A la mayoría de la gente le gusta trabajar porque sabe que con ese ingreso van a tener cubiertos sus satisfactores y los de su familia. Estas necesidades que se cubren implican el que la gente trabaje, no nada más estire la mano. La ociosidad es la madre de todos los vicios y el empresario tiene que hacer una labor social de concientización sobre qué es lo que le puede afectar o beneficiar más. De manera totalmente auténtica y sin infringir ninguna ley, ningún reglamento, tendremos que hablar con todos aquellos que están cercanos a nosotros. Excelente. Finalmente, ¿no? En tus propias palabras, ¿quién eres? Soy un soñador, soy un empresario, un agente de empuje. Me ha gustado siempre conceptualizarme si nos ubicamos en la nieve, en una tundra, como el perro del trineo que va hasta adelante jalando el trineo. Ah, lo dices por el bote de whisky que lleva aquí, ¿no? O brandy. No, es para no ser, hay quienes, me gustan mucho los leones, los caballos, pero esa gente que empuja y que empuja, se identifica mucho conmigo. Excelente, gracias Enoch por esta entrevista. Nos das claridad, nos das elementos para la toma de decisiones y sobre todo nos das una visión que quizá no la habíamos considerado en su totalidad. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Alejandro. Muy, muy amable por entrevistarme y un saludo al auditorio. Gracias y les agradecemos mucho a la gente que nos está viendo. Esto ha sido en tus propias palabras. Hasta la próxima.